Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad, un espacio en donde se discute, se analizan temas relevantes para nuestra sociedad y que son atendidos también por el magisterio social de nuestra iglesia. Quiero excusar al licenciado Santiago, que se está recuperando y que por razones de salud no nos acompaña. Estamos bien acompañados hoy, ¿verdad? Nuestro invitado, el ingeniero ambiental, Mauricio Jiménez Fajardo. Gracias por acompañarnos. Y a la muy querida profesora Reyes, directora del Departamento de Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de nuestro recinto. Bienvenidos, buenos días a todos. Quisiera ahora, ¿verdad? Un poquito de telón de fondo, que el tema que nos ocupa hoy es un tema que nos va a interpelar a cada uno de nosotros en nuestro espacio personal. Y es el tema de basura cero, que cobra particular relevancia a pesar, ¿verdad?, de que hay otros temas también que nos ocupan la agenda, pero todos sabemos la situación que hay con los vertederos. Tenemos próximos cierres de vertederos y hay veces que damos por sentado que nuestra basura siempre va a escapar de nuestro espacio visual, ¿verdad? Que siempre alguien lo va a recoger y ni siquiera nos cuestionamos, ¿verdad? ¿Qué pasa después, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos, ¿verdad?, a nuestro invitado y tenemos el tema de hoy y ahora los dejo con la profesora Reyes, directora del Departamento de Ciencias Naturales, que va a presentar a nuestro invitado. Gracias, doctora Ramos, y a todos los que nos están escuchando a través de la emisora Católica Radio. Saludos y gracias por acompañarnos una vez más. Y a los que nos van a estar entonces escuchando y viendo a través de las distintas redes sociales, pues bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy pues me complace muchísimo el tener aquí de invitado al ingeniero ambiental Mauricio Jiménez Fajardo. Los que me conocen dentro de la institución saben que uno de mis temas de mucho interés es este concepto que trae la doctora Ramos de discutir con ustedes, quienes nos están escuchando, los problemas que tenemos a nivel de residuos sólidos. Y voy a presentar al ingeniero Jiménez. El ingeniero Jiménez es ingeniero ambiental con un minor en gestión pública de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene experiencia en la implementación de economía circular en negocios, ciudades y política pública, al haber trabajado en el Ministerio de Ambiente de Colombia. También ha trabajado como consultor del programa de parques ecoindustriales de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y lleva más de un año dentro de la organización Basura Cero Puerto Rico como director de proyectos, gerente de proyectos y Community Outreach. En este año que lleva, más de un año que lleva con Basura Cero, ha estado promoviendo el concepto de Basura Cero, el que cual hoy vamos a presentarles a ustedes para que todos lo comprendan y lo entiendan. La generación de negocios asociados a recuperación de materiales y también el generar incidencia en la política pública, y por eso pues lo tenemos aquí de invitado hoy en el programa Iglesia, Estado y Sociedad. Ingeniero Jiménez, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, profesora Sandra y profesora Carmen. Para mí y para la organización es un gusto estar aquí el día de hoy y un buen día también para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas también. Así que ahora, pues prácticamente, Sandra, ¿verdad? Comenzamos con estas preguntas que tenemos y todo este interés que se va a estar generando. Así que te dejo ahí con las primeras preguntas para nuestro invitado. Ok, primero para los que nos están, ¿verdad?, sintonizando y los que nos van a observar después en las redes sociales y en YouTube, a mí me parece de entrada un término bien ambicioso porque hablamos de cero y a mí lo que se me ocurre es que no vamos a producir basura. Vamos a ver, estoy lejos de la definición. ¿Qué es basura cero? Bueno, basura cero es un concepto que nace, bueno, nadie sabe el origen como tal. Algunos dicen que nació a través del intercambio de conocimiento entre algunos profesores de los Estados Unidos.
con Australia, pero ciertamente fue en esta parte del mundo donde el concepto pues empieza a cobrar fuerza y empieza a aplicarse en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que dice este concepto de basura cero? Precisamente es que no existan residuos y los residuos sólidos se entienden como ineficiencias en los diferentes procesos o actividades que el ser humano realiza. Son ineficiencias, eso es lo que es. Entonces, em, ¿es ambicioso? Claro, es muy ambicioso porque atraviesa de manera transversal a todas las áreas de la sociedad, tanto instituciones públicas como privadas, hasta al individuo en su hogar. Entonces, es ambicioso porque incurre entonces en el comportamiento de cada uno de estas entidades, no solo como organizaciones, sino individualmente y cómo se relacionan unos con otros. Es ambicioso, pero es posible, pero es posible. Y dentro de lo que sería ese proceso, ingeniero Jiménez, ¿verdad? Menciona que hay varias acciones que están incidiendo en esta generación de residuos, desperdicios sólidos, tanto las públicas, las privadas, como lo que serían entonces las individuales, mirando lo que es el proceso, ¿verdad? Del concepto que usted nos trae y que ustedes como organización han estado manejando muchísimo durante varios años acá en Puerto Rico. ¿Cómo funciona esto de basura cero? ¿Cómo funciona ese proceso tan ambicioso de tener un cero dentro de lo que sería esa generación de desperdicio o de residuos sólidos? Listo, pues nosotros lo que queremos es que cada parte tiene que poner acciones concretas para que esto se logre. Entonces, esto implica que haya un compromiso real y un reconocimiento del problema. Si no existe eso de antemano, pues es muy complejo. Y eso es un poco lo que sucede en Puerto Rico actualmente y que la profesora también, Sandra, nos estaba comentando, de que simplemente creemos, o sea, hacemos nuestras cosas en nuestra casa o vamos a un restaurante, dejamos la comida, lo que sea, y simplemente pues por arte de magia desaparece. Y resulta que no es así. Esto en Puerto Rico, los residuos tienen una solución que es, digamos que bastante antigua y que el Colegiado de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos, ellos realizan un reporte sobre cómo está la infraestructura en general de diferentes estados en los Estados Unidos y resulta que para Puerto Rico la infraestructura de residuos sólidos recibe una calificación de D- o D-, casi una F, casi un failure, y eso es realmente lo que está ocurriendo. Eso hablando de residuos sólidos, en cuanto a otro tipo de infraestructura también, pues energía eléctrica, pues se gana una F, em, agua potable se gana una D también. Y hablo de estos también, de estos temas en particular de agua y de energía, porque los residuos sólidos tocan estas áreas también. Los residuos sólidos son algo que toca tanto la seguridad alimentaria como el agua potable, como también la generación de energía eléctrica. Entonces, em, hablando nuevamente ya de que cada uno tiene que poner de su parte y cómo entonces lo hace, pues en Puerto Rico em, están surgiendo acciones para que esto pueda darse. Ahorita no existen todas, pero pues son pasos que hay que dar poco a poco. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos, por ejemplo, que tiene que dar, por ejemplo, eh, el Estado? Pues promover una serie de políticas públicas que busquen que los residuos se reduzcan y que haya pues que se promueva el reciclaje, la recuperación de los materiales, em, y pues que a nivel de los municipios haya unos modelos educativos que promuevan esto. Ahora si hablamos al nivel de negocios, que esto es algo como que también a veces se obvia y entonces es como que se tiran la pelota entre las personas y el gobierno, pero realmente los negocios tienen un papel muy importante.
Y esto es algo que es nuevo y que, bueno, que se está implementando en Europa en los últimos años y también en otros países de América Latina, y se llama responsabilidad extendida al productor. Entonces yo les quiero hacer la pregunta. Cuando ustedes tienen un computador o un celular que quieren cambiarlo, ¿qué hacen con el antiguo? Bueno, yo personalmente en la planificación de comprar un equipo, yo lo primero que hago antes de comprar el equipo es identificar a quién yo le voy a dar el equipo que yo tengo, Sí. ¿verdad? Y entonces lo vacío de toda la información, le quito toda la información y entonces simultáneamente me está llegando el equipo y entonces yo estoy entregándole a otra persona en mi equipo. Eso es lo que yo hago en mi caso, pero sí tengo que reconocer, ¿verdad? En el tema de los celulares, pues uno puede acceder a ciertos planes donde uno puede entregar el equipo anterior y entonces llevarse el otro. Pero yo creo también, hablando del aspecto económico, ¿verdad? Porque nosotros estamos ahora mismo en una economía de consumo en gran medida disparada por todo lo que nos está llegando de fondos federales por la situación de la pandemia. Entonces, nosotros hemos fomentado no una economía de desarrollo, sino una economía de consumo que está atada, ¿verdad? A eso de comprar más. Y entonces yo creo que ahí hay una dificultad bien grande. Cómo se supera eso? Porque mientras más consumimos, más desperdicio sólido, ¿verdad? Vamos a estar generando. Sí, yo me uno a lo que Sandra menciona. En mi caso, contestando a tu pregunta, Mauricio, yo una de las cosas que tengo todavía por allí en una esquina de uno de los cuartos es un televisor viejísimo, enorme, de estos de antes, o sea, esto está allí. Y de momento, cuando hacen las campañas para recogido de equipos de electrónicos, que ustedes también han apoyado muchísimo con agencias federales y estatales, es como que se me pasó, se me olvidó, pues todavía está allí. Porque ya ese tipo de equipo he tratado de regalarlo a alguna escuela que lo pueda utilizar o algo por el estilo, pero pues no, consume mucha más energía, no es muy bonito porque no es una pantalla plana, ocupa un espacio mayor. Así que así mismo lo tengo allí en una esquina. Y esto es parte de lo que uno entonces de momento tiene que utilizar hasta de ejemplo. En ese momento que hice esa transición, pues todavía tengo allí este equipo. El equipo que lo sustituyó está formidable, está trabajando muy bien actualmente. No hay forma de que yo vaya a estar reemplazándolo en un futuro. Pero, ¿qué hago con esto? Y estoy bien segura que muchos de los compañeros que nos están escuchando y las personas que nos están viendo, no pueden ser yo no puedo ser la única en este país que tenga todavía equipos por allí viejos que no sabe qué hacer con ellos, pero es esta planificación de cómo entonces adquirimos productos, adquirimos cosas, sucede igual, me imagino que la batalla será grande también en términos de consumo de los textiles, que entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Pero Sí, sí, es difícil. sí, no, y los entiendo muchísimo. Es muy común que uno vaya a la casa de algún familiar y encuentre arrumados todos estos equipos que están ahí, pues que surgen de los cambios, o hay otras personas que simplemente los sacan a la calle y a la suerte de Dios. Entonces, esto es un ejemplo sencillo y eso que los equipos electrónicos, digamos que tienen una gran, pues es más fácil que se generen programas para acopiarlos. Pero entonces, ¿qué me dicen de cosas como los envases de insecticidas o las tanquetas de gas, las pequeñas, o los bombillos? Este tipo de cosas son complejos. Entonces, de nuevo, volviendo a que hay un concepto que se llama responsabilidad extendida al productor y es que quienes ponen estos artículos en el mercado deben asegurar una logística que permita que estos aparatos pues lo que pongan en el mercado pueda ser retornado a ellos mismos con el fin de que ellos hagan el tratamiento y que no sean costos que estén trasladados al público y a las personas. Claro, de pronto sí hay un fee que puede incrementarse en el precio de un producto, pero si hablamos de productos de consumo masivo, como champús o como alimentos que tienen empaques o plásticos que son de un solo uso, ellos pues yo creo que no causará ningún efecto subir 5 centavos, 2 centavos más en sus productos con el fin de poder promover
una infraestructura, una logística por parte de la empresa que pueda garantizar entonces el retorno adecuado de estos materiales. Y esto es muy importante en países insulares como lo es Puerto Rico o como ocurre en Japón. Ellos pues realmente tienen una tasa de reciclaje del 90% porque entienden que es una problemática que no es simplemente de las personas y del gobierno, sino también el empresariado tiene un rol y una ética también importante que jugar allí, más allá del beneficio económico. Sí, yo he observado, por lo menos producto de belleza, hay algunos perfumes que realmente te venden una botella y después ellos tienen un dispensador donde te siguen vendiendo el producto, pero en este caso el líquido que va adentro. Y en el caso de los textiles, pues tenemos unos zafacones de latón donde uno los deposita. Yo creo que, volviendo al tema de los electrónicos, a veces se nos hace fácil cuando ese producto lo cambiamos simplemente porque queremos uno más nuevo y ese que le damos a una persona está en buenas condiciones. Pero sí yo tengo que decir que tengo alguna acumulación de tabletas rotas, por ejemplo, porque no tengo la posibilidad, ¿verdad?, de dárselo a otra persona, pero a mí me preocupa, las materias primas de esa tableta tienen que servir para alguien. Entonces, un poco, eh, eh, obviamente, tenemos unas cuantas alternativas, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya al nivel de hogar, em, pues digamos que lo importante es que las personas sepan cómo poder separar los residuos y clasificarlos en su casa. Y a veces las personas piensan, no, pero es que no tengo el espacio o es que me parece incómodo. Y realmente lo que hace es que sea mucho más cómodo porque, por ejemplo, si yo separo los residuos orgánicos en mi hogar, lo que estoy haciendo es que sé cuál es esa basura que es, o esos residuos que son malolientes y los saco, digamos, al lugar donde pasa el camión de la basura normalmente, lo saco ahí y no se queda en mi casa, porque muchas veces uno ve como que el conglomerado de los diferentes residuos y es, pues sí hay un mal olor que está ahí, pero uno dice, no, pero es que todavía le cabe, le tengo que echar esto, tengo que pero no, o sea, cuando uno tiene los residuos orgánicos ahí ya separaditos muy bien, pues simplemente los dejas y puedes continuar, digamos que acopiando esos que son reciclables y, y pues también como que pues llegado el momento tener, digamos que esa responsabilidad ciudadana de depositarlos en donde van. Es cierto que no hay programas de reciclaje en toda la isla, eso es verdad. Se supone que todos los municipios deben tener un programa municipal, no es la realidad y cuando los tienen, pues no acopian todos los materiales, que esto pues ya son dinámicas que van cambiando a medida que el mercado internacional pues eh, va modificándose, va comprando o va cerrando fronteras de ciertos materiales. En el caso de Puerto Rico, pues cuando, y en los Estados Unidos, cuando se entra en este conflicto comercial con China, pues empiezan a decaer un poco también el acopio de los materiales y la compra en Puerto Rico. Entonces, por eso nosotros como organización promovemos que se genere emprendimiento a partir de la recuperación de materiales, donde no se tenga que exportar estos residuos, donde se sepa qué hacer y pues se generen productos de valor agregado, que genera empleo, que genera economía y que pues están entrando, digamos que en materias primas entre comillas gratuitas. Entonces eso es lo que nosotros promovemos y por ahora pues quería comentar eso. Pues ahora vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema Basura Cero con nuestro invitado, el ingeniero Mauricio Jiménez. Iglesia, Estado y Sociedad. Estábamos hablando de las diferentes alternativas que podíamos como consumidores, pero un poco, ¿verdad? ¿En qué estatus, aparte de la nota deficiente que tenemos, qué cosas sí se han podido comenzar a hacer y qué cosas nos quedan por hacer para ir, ¿verdad?, subiendo esa clasificación y al mismo tiempo, pues que ayude a nuestra economía, porque muchas veces pensamos que los temas
ambientales se divorcian del desarrollo económico y sabemos que no. No, no es así. Y sobre todo en estos casos de los residuos. Em, la naturaleza es la base de absolutamente todo. La planeación de una ciudad, de un país, debe tener primero en cuenta sus recursos naturales. De no ser así, es un país que está condenado a, pues, eh, digamos que a tener una prosperidad económica al inicio, que va a ir decayendo eventualmente porque pues empiezan a decaer sus servicios ambientales, que entre esos tenemos la provisión de agua potable, la generación de energía eléctrica en aquellos países que tienen hidroeléctricas. En el caso de Puerto Rico hay varias, em, aire limpio, alimentos, soberanía alimentaria. Entonces, empieza a decaer. Salud de las personas también, por supuesto. Entonces, la planeación debe empezar con tener en cuenta la naturaleza primero. A partir de ahí, pues empiezan a desarrollarse los otros temas, generando, por supuesto, un uso sostenible de cada uno del capital ambiental que se tenga. En el caso de Puerto Rico, pues tiene un capital ambiental espectacular, espectacular, y lo digo como extranjero, como pueden notar por mi acento. Tienen una capital natural espectacular, pero tienen también una responsabilidad muy grande que está siendo amenazada en este momento. Em, Leyes. Las leyes en cuanto a los residuos sólidos en Puerto Rico son buenas, son muy buenas. Está la Ley 70 de 1992, que establece una jerarquía precisamente para el tratamiento de los residuos. ¿Y qué dice esa jerarquía? Que lo primero es evitar la generación del residuo, que lo segundo es la recuperación del material dependiendo de su origen. Entonces, pues si es vegetal u orgánico, que se pueda hacer un programa de compostaje. Si es un plástico o un metal, pues que pueda ser fundido, que pueda ser revalorizado, y así sucesivamente. Como última instancia, como digamos dos últimas instancias, está la incineración y está la disposición final. En Puerto Rico ha sido muy, digamos, muy eh, polémico la implementación de incineración. Y muchos países insulares tienen esto como una solución, y también otros que están pues, en algún continente tienen estas soluciones implementadas. Nosotros en Basura Cero Puerto Rico promovemos primero cualquier otra opción menos la incineración hasta que em, digamos que pues, se pueda recuperar la mayor cantidad de valor de un material. Lo último pues es la valorización energética. En Puerto Rico creemos que estas soluciones de incineración no se han adoptado por dos razones, siendo la primera un poco de desconocimiento sobre las nuevas tecnologías que existen, porque hay países que han podido tener sus incineradoras y han podido hacer tratamientos de sus cenizas, e inclusive con esas cenizas están ganando terreno al mar. Quiere decir que las vuelven inertes, no reaccionan con el mar, no reaccionan con el ambiente, y lo han podido hacer. Entonces esto es algo como que traer de nuevo a la conversación las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades. Y segundo, y este es el mayor peso, y es que en Puerto Rico no se confía en la fiscalización del Departamento de Recursos Naturales ni en las instituciones públicas para el control y vigilancia. Ese es el mayor problema. Entonces, vamos a poner un incinerador. Ok, con esta tecnología, listo. ¿Quién va a vigilar eso? No hay nadie. No hay nadie. No se confía. Entonces, em, es de mejorar la confianza en las instituciones nuevamente, pero pues esto es algo que se gana. Esto es como una relación de pareja, y eso es algo que se gana. Y digamos que está mellada la relación en cuanto a las instituciones públicas para la gente, pensadas para la gente como servidores públicos. Está mellada, lo podemos decir sin ningún problema.
Pero están las leyes y son buenas, em, pero falta esa fiscalización. O sea, ¿quién hace control de eso? No sé, la verdad, no se hace. Por eso es que los programas de reciclaje no están funcionando. Porque, y además de que no hay eh, financiación para estos programas. No hay financiación. Y la financiación debería salir precisamente de ver esta inversión en infraestructura no como un gasto social, sino como una inversión social que puede generar valor agregado. Por ejemplo, las plantas de tratamientos de aguas residuales a veces se ven como eh, una infraestructura que hay que ponerla porque hay que cumplir con los parámetros de calidad del agua, pero realmente puede ofrecer muchos beneficios, como por ejemplo la generación de energía eléctrica, puede ofrecer también los lodos pueden usarse para generar materiales de construcción y no tener que moler las montañas de la isla, sino pues poder aprovechar estos materiales. Entonces, es cómo convertimos esta infraestructura realmente en servicios y en valor agregado y no verlo como un gasto social, que eso es un gran problema. Así es que podemos empezar a mejorar la infraestructura, viéndolo como un negocio que no es con fines de lucro al final, pues completamente, sino que tiene como fin último la generación de empleo y de productos de valor agregado y servicios para Puerto Rico. Sí, y en eso que mencionas, Mauricio, se ha visto muchísimo porque lo discutimos en todos los espacios, ¿verdad? En las universidades, en nuestros hogares, cuando vamos a las reuniones, ya sean, ¿verdad?, sociales o la iglesia. Y es ese evento de que desconfiamos de que las prácticas que yo estoy implementando para la reducción de residuos en mi país globalmente, pues ¿quién las está fiscalizando, como tú bien mencionas, ¿verdad? Y al fusionarnos todas estas agencias que se supone que una se fiscalice a la otra y ahora están todas bajo una misma sombrilla, pues esto hace que la confianza del público sea menor en términos de lo que sería manejar, ¿verdad?, el proceso con las agencias, directamente con las agencias de gobierno. Pero también entonces como entes privados, nosotros como individuos podemos mirar a las empresas y quisiera saber si desde la perspectiva de Basura Cero ustedes han tenido esta conversación con distintas empresas para manejar el proceso de ser empresas o convertirse, o hacer la transición a ser empresa Basura Cero, si los comerciantes están listos para manejar estos procesos que tú bien mencionas, no viéndolos como un trabajo más, como una carga más dentro de todo lo que tengo que hacer, sino como un servicio que al fin va a ser un servicio que le va a dar entonces una buena calidad de vida a todos los que vivimos en este país, ¿no? Ujú. Sí, digamos que históricamente sí hemos tenido conversaciones con algunos negocios y han tenido iniciativas pero en el tiempo o sea, son corticas, porque Y también hay una frustración precisamente en que mi negocio está haciendo este esfuerzo y la gente pues aún no está educada, entonces yo tengo que educar a la gente y sigo y sigo y sigo y llegan clientes nuevos, entonces como que no se ve como dueños de negocio, no se ve un progreso, no se ve un progreso que es frustrante y pues para nosotros también ha sido frustrante en algunos casos. Sin embargo, pues hay que seguirlo intentando, hay que seguirlo intentando, porque realmente estos componentes de sostenibilidad ahora se vuelven un diferencial de negocio o empresa de cualquier tamaño, cualquiera, que no tenga criterios de sostenibilidad o que se llama Environmental, Social and Governance Criteria, eso se llama en inglés, así le pusieron, em, no, está condenado a desaparecer. Y es porque también, por ejemplo, si yo tengo una empresa enorme que está cotizando en Wall Street y no tengo criterios de sostenibilidad, da un mensaje de que mi empresa no está diseñada a largo plazo. Yo no quiero invertir en una empresa así. Ahora si vamos a un negocio local pequeño, em, cuando tengo estos criterios, o sea, puedo brindar una sensación de comunidad. Y esa sensación de comunidad es un diferencial increíble para un negocio que está empezando y
y que al final ofrece una experiencia al usuario distinta y que va a algo que el ser humano, que está innato en el ser humano y es una necesidad de sentirse conectado, Ujú. de sentirse parte de, y eso puede tenerle un negocio. Em, Actualmente, en este momento, tenemos dos proyectos, tenemos un proyecto que se llama Dale vida al vidrio. Y en ese proyecto lo que nosotros queremos hacer es poder cerrar el ciclo del vidrio que hace muchos años es imposible recuperarlo en la isla y todo se va a los vertederos. Pero en este momento lo que nosotros queremos hacer es unir diferentes voluntades, tanto empresa privada y el sector público, y pues nosotros en el medio siendo de puente con la gente, para que estos materiales, el vidrio, pueda ser molido y pueda ser convertido en materiales de construcción para la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María y pues de los terremotos que hubo en el 2020. Entonces, tener materiales de construcción sostenibles a partir del vidrio. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros queremos promover también con otro tipo de materiales. Hay una empresa excelente que me gusta promoverla que se llama Thais. Thais es una empresa que apoya a hogares y a negocios a generar compost a partir de los residuos orgánicos. Entonces, esto es muy bueno en cuanto a que en este momento los precios de los insumos agrícolas están en su pico, están supremamente costosos y eso encarece pues el precio de los alimentos, por supuesto, y pues encarece toda la cadena de valor en realidad del sector agrícola. Pero ¿qué sería que en Puerto Rico pudieran producirse insumos para el sector agrícola orgánicos que restauren los suelos, no los dañan ni contaminan el agua, sino que pues promueven todos estos beneficios ambientales, pero también la soberanía alimentaria al no tener que depender de importaciones de estos insumos y pues promover la agricultura pues sostenible y local en Puerto Rico. Entonces, como ven, pues los residuos tocan diferentes aristas, diferentes cosas. em, y pues hay empresas privadas que están haciendo la diferencia. Sí. Ahorita te escuchaba el tema de los incineradores. En gran medida hay una falta de confianza, pero también por la experiencia que pasamos con AES. Yo sé que ahí Ujú, es producción de energía, es otro ujú. tema, ¿verdad? Y sabemos que dispuso de las cenizas muy irresponsablemente porque, pues, obviamente fueron depositadas un tiempo con nuestros hermanos en Total, Santo Domingo. O sea que es sí, fatal, ¿verdad? Porque lo que no queremos para malo para nosotros mismos, no deberíamos quererlo para otro ser humano y por eso estamos en este programa. así Y es. entonces me preocupa si existe una tecnología de incineración que protege más a la sociedad, pero me preocupa el tema de cuán viable es este tipo de incineradora y cómo identificamos una empresa que sí tenga ese tipo de incineradora y qué nombre es el que debemos estar escuchando que posibilite que nosotros no rechacemos esa alternativa porque no es peligrosa para nosotros. ¿Qué tendríamos que Sí, estar escuchando? pues en realidad, en términos de economía circular, que es todo este tema de basura cero y generación de energía eléctrica a partir de los residuos, como en incineración, Singapur es un país que está a la vanguardia. Entonces, si hay que escuchar a alguien, es a ellos. Em, pero digamos que para que se pueda aplicar aquí una incineradora, en caso hipotético, lo primero que debe surgir en Puerto Rico es el desvío, o sea, optimizar el desvío de todo lo que se pueda. Antes no, antes no. Y digamos que también es una carrera contra el tiempo porque los vertederos tienen una vida, miren, Puerto Rico tiene solamente 29 vertederos oficiales, o sea, oficiales, porque hay otros clandestinos que ni idea, por ahí están, que eso es fatal. De esos 29, solamente 11 cumplen con esos criterios, digamos que criterios de ingeniería y sanitarios.
solo 11. Los otros 18 están de cerrarse o incumplen. Entonces, es una carrera contra el tiempo, donde necesitamos soluciones ya, inmediatas, y las personas en Puerto Rico no estamos conectados con esa realidad porque no la hemos visto. Sería excelente, sería buenísimo poder ver qué es lo que está sucediendo en los vertederos de cada uno de los municipios donde están, por lo menos los legales. Y yo creo que cuando la gente vea eso, va a sentir la urgencia y el terror. Cuando las personas van a Vieques o a Culebra, pues ven las playas súper hermosas. Pero eso es algo que no es cierto para quienes viven allí en su diario vivir, porque saben que al otro lado de la montaña o de la peña, pues tienen un problema que se está desbordando, ya se desbordó. Entonces, es generar esa conexión de nuevo, traer la urgencia, no como algo fatídico, sino eh, como hay que ponernos manos a la obra, no, y poder generar infraestructura que genere valor agregado, que se vea como una inversión social. Que estudios hay 1000 sobre cómo se respaldan estas inversiones en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo social y a lo económico. ¿Qué representa económicamente? Traducido todo en dinero, ¿no? Pues la verdadera gestión integral de los residuos sólidos. Sí, es que como bien mencionas y como cuando comenzamos el diálogo, una de las cosas que sucede es que hasta que no vemos, ¿verdad? Esa invitación que tú le estás haciendo a todos los que nos están escuchando y están viéndonos, de mirar qué está sucediendo en ese sistema de relleno sanitario cercano a mi comunidad, qué está pasando con lo que yo estoy generando en la casa, en la empresa, en el área de trabajo, y ver cómo se está trabajando esta disposición. Hasta que nosotros no vemos eso, no caemos en cuenta de cuán grave es la situación que tenemos en nuestro país, porque como Sandra mencionó, alguien lo va a recoger y mientras alguien busque ese material y lo recoge, se lo lleva de mi casa, ¿verdad? Y yo no tenga ese mal olor, si acaso fuera un orgánico que no estoy manejando a nivel de composta, pues yo no me voy a dar cuenta. Es como que ya, lo hago invisible, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nosotros con este tipo de diálogo queremos manejar, así que ha sido muy interesante, ¿no? Sandra, no sé si tendrás alguna otra pregunta más para Mauricio, porque yo creo que aquí podemos tener como 5 programas con él. Sí, pudiéramos tener 5 programas porque tendríamos que pensar en el futuro cercano cómo repasamos con los que nos están escuchando y con los que nos van a ver más adelante de cómo yo puedo producir ese material orgánico de manera que no tengamos que usar esas otras sustancias que son tan dañinas al suelo, y tendríamos obviamente que repasar otras cosas que, ¿verdad? El reciclaje de nuevo, ¿verdad? Que es lo que alegan los pequeños comerciantes, de que si la comunidad estuviera más orientada, quizás cuando va a patrocinarse pequeño comerciante le puede ayudar, ¿verdad? Porque es un esfuerzo conjunto, no tirárselo todo al comerciante o todo al gobierno, sino que podemos hacer nosotros. Pues, lamentablemente, pues no nos queda tiempo para más. Agradecida, Mauricio, por sacar de tu tiempo y darnos una información tan importante que despertó mucha curiosidad para nosotros empaparnos más y leer más. Y así que nos queda mucho por hacer, pero uno de los objetivos de nuestro programa es dar esa posibilidad, dar esa esperanza, dar esa oportunidad de tener ese conocimiento para tener entonces una mejor sociedad. Así que nos vemos la próxima semana en una próxima edición de nuestro programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.